Cuando se trata de los milagros del Señor Jesucristo, debemos verlos sí como señales, sí como una muestra del poder de Dios obrando cuando se hizo carne. Debemos verlos como un tipo de poder, pero al mismo tiempo los milagros, siendo vistos solo como poder y no como mensajeros, perderían todo su significado. Es decir, algo que hemos visto es que los milagros sí eran sorprendentes, sí eran algo increíble, sí eran algo que llamaba mucho la atención cuando vieron a Jesús hacerlos. Sin embargo, el problema en muchas ocasiones es que los milagros llamaban la atención hacia el milagro cuando tenían la función de llamar la atención hacia el Señor Jesucristo. Yo creo que, como toda señal, la característica de una señal siempre ha sido que apunta hacia algo que no es él mismo. Si yo le apunto a usted con el dedo, le hago una seña con el dedo apuntándole mi dedo hacia la derecha, yo no espero que usted vea mi dedo, yo espero que usted vea la derecha. Eso mismo pasaba con los milagros. Los milagros apuntaban hacia un lugar, y lo peor que hacía la gente, e inclusive lo peor que llegó a hacer la gente en este pasaje, fue asombrarse del milagro, pero no asombrarse del propósito que había detrás del milagro. Una vez más, estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo en este pasaje, pero lo primero que me gustaría dejar en claro es que cuando llegamos a este pasaje, el texto pasa de enfatizar la manera en la que Jesús hizo milagros para dar a conocer su autoridad, para comenzar a enfatizar la manera en la que el Señor Jesucristo hizo estos milagros para dar a conocer su perdón. No sé si alguna vez usted lo había pensado, hermanos, pero el propósito de muchos milagros de Jesús como estos no era simplemente que nosotros viésemos su poder. Es cierto que debemos saber que Jesús es poderoso, es cierto que debemos saber que Jesús tiene autoridad para hacer milagros, para sanar enfermedades, pero déjeme le hago yo una pregunta. ¿Conoce usted alguna persona que sea salva porque sabe que Dios tiene poder? ¿Conoce usted alguna persona que sea salva porque sabe que Dios puede sanar de una enfermedad y eso es lo único que sabe de Dios? La respuesta es un no. El propósito de estos milagros es saber que el milagro en esta ocasión apuntaba al perdón. ¿Y por qué es tan importante que el milagro apuntaba hacia el perdón? Simple y sencillamente porque la adoración a Dios depende del entendimiento que nosotros tengamos del perdón que nos ha dado. De hecho, ya de paso, ese es el propósito de este sermón. El propósito de nosotros ver esto, el perdón de pecados, de estos milagros, no es que usted salga de aquí creyendo que Dios puede hacer un milagro como lo hizo con este paralítico. Usted puede creer eso, y eso no quiere decir que usted conozca al Señor. El propósito no es que usted salga de aquí pensando que Dios puede sanarlo de algo. Dios puede ciertamente sanarlo. Sin embargo, el propósito de este sermón es que entendamos el perdón del Señor, meditemos en el perdón que Dios nos ha dado, de tal manera que nosotros podamos tener ánimo y de tal manera que nosotros podamos adorarlo en cualquier circunstancia. Como ya he dicho, la calidad de la adoración a Dios depende de la profundidad que tenemos del entendimiento del perdón que nos ha dado Dios. El salmista mismo lo dice en Salmo 103, versículos 2 y 3. Escuche con mucha atención. Bendice, alma mía, a Jehová. Es decir, adora, alma mía, al Señor, ríndete ante el Señor, reconoce al Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si nota, la adoración, la persona más sincera a la hora de adorar, déjeme le digo esto con mucha claridad. La persona más sincera a la hora de adorar no es la que sabe que Dios le ha perdonado sus pecados. Aquí puede haber el día de hoy muchas personas que saben que Dios nos ha perdonado
Y que mientras estábamos adorando, no, el problema no es que no supieran que Dios los ha perdonado, sino que mientras estamos adorando están distraídos. Por eso, la persona más sincera, la persona más madura en la adoración no es la que sabe que Dios le ha perdonado los pecados. La persona más sincera, la persona más madura es la que tiene la diligencia para vivir recordando que Dios te ha perdonado. Son dos cosas muy distintas. Yo le puedo decir a usted, Dios le perdonó sus pecados en Cristo, y usted decir, yo sé, pastor. Pero yo le puedo preguntar a usted, ¿y usted recuerda constantemente ese perdón? De hecho, deténgase un momento y piense por un segundo, ¿cuándo fue la última vez que usted se detuvo su vida, detuvo lo que tenía que hacer, se apartó un momento o mientras trabajaba, en su mente constantemente estaba recordando el perdón que Dios le ha dado de sus pecados? Una vez más, los adoradores no crecen cuando saben, crecen cuando recuerdan. Note cómo lo dice el salmista nuevamente, y no olvides ninguno de sus beneficios. Está diciendo el salmista, el problema del alma no es que muchas veces no sabe, el problema del alma es que muchas veces sabe, pero es indisciplinada para recordar. Que dicho sea de paso, ese es el problema de todos los que estamos aquí. ¿Sabe usted por qué la Biblia a veces es tan repetitiva? Porque nosotros somos muy olvidadizos. Una y otra vez nos dice las mismas verdades con diferentes palabras, una y otra vez nos dice las mismas verdades en diferentes contextos, y una y otra vez nosotros somos prontos para decir, yo eso ya lo sé, pero nunca somos prontos para decir, yo eso necesito recordarlo. Yo nunca he tenido una consejería con cristianos que les tenga que decir algo que no saben. Tengo muchas consejerías con cristianos que les tengo que recordar lo que ya saben, pero voluntariamente han decidido olvidar. Por eso, en este pasaje, yo no espero que tú te lleves nada nuevo. Si tú te llevas algo nuevo de este pasaje que nunca habías escuchado, hay una de dos: o yo estoy predicando mentiras, o tú has sido muy indisciplinado para leer la palabra. Pero aquí no espero que tú te lleves nada nuevo. No, lo que yo espero aquí es que tanto tú como yo, recordemos algo antiguo que ya sabíamos, de tal manera que nuestra vida constantemente esté recordando la autoridad que el Señor Jesucristo tiene para perdonar los pecados, y al mismo tiempo que constantemente estemos recordando la disposición que Jesús tiene para perdonar. Y esos son los dos puntos de este sermón. En los versículos 1 al 8 vamos a ver la autoridad de Jesús para perdonar. Y en los versículos 9 al 13 vamos a ver la disposición de Jesús para perdonar, o la actitud con la que Jesús perdona. Y note cómo este texto es bastante interesante, porque continúa hablando acerca de milagros, continúa hablando acerca de la autoridad del Señor Jesús, pero al mismo tiempo comienza hablando de todo esto dando un enfoque bastante distinto. Note cómo dicen los versículos 1 y 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este texto es interesante porque hay un sentido en el que tiene mucho en común con los textos que hemos visto, pero al mismo tiempo tiene mucho de diferente. No es la primera vez que a Jesús le traen un enfermo. Ya le han traído enfermos, o ya han venido enfermos delante de él cuando vino el leproso. Han venido enfermos delante de él cuando vino el centurión a traerle el problema de su siervo. Hemos visto cómo ha sanado a muchos enfermos. No, lo interesante de este pasaje no es que Jesús nuevamente tiene la oportunidad de sanar a un enfermo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que es la primera vez en todos estos milagros que un enfermo llega ante Jesús, y al mismo tiempo el Señor Jesús
pone atención no a la necesidad física que todos podían ver, sino a la necesidad espiritual que nadie veía. Eso es interesante del texto. Porque para este punto cualquiera esperaría que Jesús simplemente dijese levántate y anda, como lo he dicho antes. Cualquiera que viera a este hombre hubiese asumido la única razón por la que este hombre viene ante Jesús es porque necesita que sus piernas vuelvan a funcionar. De hecho, este hombre estaba tan enfermo que si usted lee en Marcos capítulo 2, versículo 3, se nos dice que el solo hecho de que este hombre llegase ante Jesús, se necesitaron 4 hombres cargando a este hombre en una camilla. Es decir, este hombre no es que medio le fallaban las piernas, es que ya no le servían las piernas. Este hombre no es ni siquiera que estaba medio adolorido de las piernas, es que este hombre ya dependía totalmente de que los hombres lo ayudaran. Y lo interesante de esto es que ese era el problema visible del hombre, pero al mismo tiempo ese no era el problema más grave. Si Jesús hubiese visto las piernas rotas de este hombre como una emergencia, hubiese sanado eso primero. El punto aquí, la razón por la que el texto nos muestra a Jesús cuando este hombre le es traído delante de él diciéndole, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, es porque para Jesús la manera más clara que nosotros tenemos para ver su autoridad o la manera más clara que nosotros tenemos para ver su poder no es cuando Jesús sana o cuando Jesús cambia una circunstancia, sino cuando Jesús nos cambia y nos da ánimo a nosotros sin cambiar las circunstancias. Piénselo de esta manera, para cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, a este hombre le seguían doliendo las piernas. Jesús de hecho se toma el tiempo de tener una conversación con los escribas, mientras este hombre seguía enfermo. Yo creo que este hombre estaba ahí, si hubiese sido uno de nosotros, estuviese, ok, pelea al rato con ellos, sáname a mí primero, me duelen las piernas, aun cuando me has dicho que los pecados son perdonados. Lo interesante de este pasaje es que sí es cierto que Jesús va a dar a conocer su poder y su autoridad sanando las piernas de este hombre, pero también es cierto que si nosotros tenemos las piernas funcionales, pero no hemos conocido el perdón de pecados que está en Cristo Jesús, no hemos conocido ni su autoridad ni su poder. Hermano, tú podrías experimentar el milagro de volver a caminar si estuvieses enfermo. Tú podrías recuperar tus piernas, tú podrías haber estado muerto como Lázaro y ver al Señor Jesucristo resucitarte a ti, no ver a Jesús resucitar a otra persona. Tú podrías ver cómo Jesús te resucita a ti de entre los muertos, cómo Jesús le da vida a tus piernas muertas, cómo Jesús hace milagros. Y hermano, eso no es garantía de que tú conoces el poder y la misericordia de Dios. El poder de Dios no se ve cuando levanta muertos de una tumba. El poder de Dios se ve cuando saca ciudadanos del infierno para meterlos al cielo. Por eso Jesús le está diciendo a este hombre, tú no necesitas solamente que yo cambie tus circunstancias. No, el momento más claro donde nosotros podemos ver a Jesús obrando fue cuando le trajo ánimo a este hombre sin cambiar ni una sola de sus circunstancias. Y eso, ten ánimo, va acompañado de tus pecados que son perdonados. Hermano, ¿tú sabes cuál es la fuente principal de desánimo? ¿Alguna vez tú te has sentido desanimado? Desanimado en tu matrimonio, desanimado en tu trabajo, desanimado por las circunstancias. ¿Sabes cuál es la fuente principal de desánimo del cristiano? El olvido. Es interesante que muchas veces nosotros sabemos esto, sabemos que nuestros pecados se son perdonados, pero hermano, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué no piensas en eso más seguido? ¿Por qué no meditas en eso más seguido? ¿Por qué es lo último de lo que nos acordamos cuando damos gracias al Señor? ¿Por qué damos gracias por todo menos por eso? Y yo sé que hay veces que gente dice, pastor, pero es que es imposible vivir pensando en la Biblia todo el día. ¿Has escuchado eso? Muchas veces los predicadores cuando ven
versículos que nos hablan de ser diligentes para recordar. No olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces los predicadores dicen, aquí no se refiere a que tienes que andar todo el día pensando en los beneficios de Dios, porque nadie puede andar todo el día pensando en los beneficios de Dios. Déjeme le digo algo muy profundo, hermano. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe qué quiere decir? No olvides ninguno de sus beneficios. El punto no es que la razón principal por la que nosotros vivimos olvidando los beneficios de Dios cuando las circunstancias son malas, el punto no es que no nos acordamos de Dios porque eso es imposible. El punto es que no nos acordamos de Dios porque somos infieles. Usted puede ser más diligente en recordar esta verdad. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cómo sé que lo puede? Porque si puede vivir todo el día pensando en las circunstancias que lo agobian, si puede vivir todo el día pensando en las circunstancias que lo estresan, si en el caso de los casados, si tú puedes vivir todo el día pensando en las ofensas que tu esposo o tu esposa comete contra ti, entonces eso es prueba suficiente que puedes vivir todo el día pensando en las cosas grandiosas y en la gracia de Dios que Él ha dado por ti en Cristo Jesús. Es interesante que cuando se trata de pensar en mal, ahí sí puedo. Pastor, es que no me puedo sacar de la mente que mi esposa me habló feo en la mañana. Y en la Biblia ese cambio no me la puedo meter a la mente. Entonces, el hecho que yo pase pensando en problemas todo el día, quiere decir que puedo también pensar en la gracia de Dios todo el tiempo. Y eso es lo que Jesús le está ordenando a este hombre. Note que lo primero que le dice no es: ten ánimo, yo puedo levantarte. Jesús ciertamente podía levantarlo, pero ¿sabe usted cuál es la diferencia? Hay dos tipos de personas que recibieron milagros en la Biblia. Hay personas que recibieron milagros para olvidarse de Jesús, y hay personas que recibieron milagros y eso los llevó a conocer el perdón del Señor Jesucristo. En la Biblia hay muchas personas que recibieron un milagro y se fueron. ¿Conoce usted la historia de los 10 leprosos? Jesús sanó a 10, 9 se olvidaron y solo uno regresó a dar gracias. ¿Cuál es el punto, hermano? Que la gratitud, la diferencia entre estas personas es que es muy posible que una persona experimente un milagro para después olvidarse de Dios, pero es imposible que un pecador reconozca que sus pecados son perdonados y se olvide de Dios. Esa es la diferencia. Alguien puede decir: yo conozco a una persona que recibió el milagro y fue sana. Y fue sanada. ¿Y dónde está? No, pues ya anda en el mundo. El milagro no garantiza que la gente se va a acordar de Dios. El milagro puede ser real, el milagro puede seguir sucediendo, Dios puede levantar enfermos de manera milagrosa, Dios puede sanar personas de manera milagrosa, Dios puede rescatar a personas de la muerte de manera milagrosa. Yo no dudo que Dios siga haciendo eso. Lo que estoy diciendo, lo único que garantiza que la iglesia y que un cristiano va a permanecer lleno de gratitud delante de Dios independientemente de las circunstancias, es el entendimiento que nosotros tengamos del perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Es el punto del autor de Hebreos, en Hebreos 12:3. Note cómo lo dice el autor: considerad. ¿Y qué es considerar? Pensad, recuerden, sean diligentes para llevar su mente hacia esta verdad. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y escuche esto: ¿para qué debemos recordar los sufrimientos de Cristo por nosotros? ¿Para qué debemos recordar los sufrimientos, la agonía, la cruz, los maltratos, las humillaciones de Cristo por nuestros pecados? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Sí nota cómo lo dice? La persona más cansada, el cristiano más desanimado, no es el que más piensa en sus problemas. Ese no es el problema. Ese no es el problema de fondo. Usted puede decir: pastor, estoy estresado de tanto pensar en mis problemas. Hermano, eso no es así. La persona más cansada, la persona
que más vive desanimada es la que menos tiempo pasa considerando lo que Jesús hizo por él. Así que, hermano, ¿dónde está tu mente? Es a lo que yo quiero llegar hoy. ¿Dónde está tu mente? Porque donde está tu mente, ahí está tu corazón. Y donde está tu corazón, ahí estará o tu gozo o tu frustración. Note nuevamente el pasaje de Hebreos. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considerad lo que Cristo hizo, recuerda la cruz, recuerda la salvación que nos ha dado. Y déjeme ser claro, no estoy diciendo que no debemos pensar en muchas ocasiones en soluciones. Cuando hay un problema no hay nada de malo en pensar en soluciones. Cuando hay una necesidad no hay nada de malo en pensar cómo voy a solucionar la necesidad. Este hombre, el paralítico, lo hizo. Tenía un problema y supo que la solución era venir a Jesús para recibir la sanidad, pero en el momento que no recibió la sanidad inmediatamente, su tarea era dejar de pensar en el problema y comenzar a pensar en el perdón de pecados que había recibido. Por eso no tiene nada de malo cuando hay una necesidad y yo pienso en soluciones. Lo que tiene mucho de malo es cuando hay una necesidad y yo pienso todo menos en aquel que me ha dado el perdón de los pecados. Hay un sentido en lo que Jesús está haciendo aquí. Es exactamente lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías 43:25. De la misma manera que Jesús aquí le está comunicando el perdón de pecados a este hombre sin cambiar sus circunstancias, de esa misma manera, ya antes en Isaías 43:25, Dios había proclamado y había anunciado el perdón de pecados a la nación de Israel en medio de la tribulación, sin cambiar las circunstancias de Israel. Note cómo dijo en Isaías 43:25, yo, dice el Señor, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que deberíamos de pensar. Eso es lo que Jesús le está diciendo al pecador, al paralítico, que recuerde, tus pecados te son perdonados. Y note que aquí la manera en la que debemos de pensar en el pecado y en el perdón es muy interesante, porque note que no está diciendo, yo soy el que perdona tus pecados, por tanto olvídate de tus pecados. No está diciendo eso. Muchas veces, hermanos, ¿sabe usted cuál es lo que más desanima a los cristianos? Que no pueden olvidar los pecados que cometieron en el pasado. ¿Alguna vez usted ha tenido eso? Que trata de olvidar su vida antigua antes de conocer a Cristo, pero de la nada pecados del pasado vienen y lo persiguen. ¿Le ha pasado eso? Para los padres, la manera en la que traté a mi hijo cuando estaba pequeño, ahora me arrepiento y me duele, pero quisiera olvidarlo y no puedo. Cualquier pecado del pasado, note que la misión o la meta no es que usted y yo olvidemos los pecados que cometimos en el pasado. Esa no es la lucha que debemos nosotros tener. Pues, pastor, es que me cuesta mucho olvidar mi pecado. Hermano, entre tú más trates de olvidar los pecados que tú cometiste en el pasado, ¿quieres saber algo? Más los vas a recordar. Porque es ponerle atención al pecado. Yo he usado este ejemplo muchas veces, pero es como la persona que está a dieta y dice, quiero dejar de comer chocolate, y todo el día piensa, quiero dejar de comer chocolate, quiero dejar de comer chocolate. ¿Sabe qué va a hacer al final del día? Comer chocolate. ¿Por qué? Porque ha estado todo el día pensando en el chocolate. Es lo mismo que sucede con el pecado. ¿Cómo nosotros entonces nos animamos como este paralítico de saber que nuestros pecados nos son perdonados? Bueno, la meta no es decir quiero dejar de pensar en el pecado. La meta no es decir quiero olvidarme de mis pecados. La meta es recordar, gracias Señor porque tú has olvidado mis pecados. ¿Qué importa si yo no los olvido? Tú ya los olvidaste. ¿Qué importa si a mí me persigue la culpa por el pecado? Tú ya no me culpas más por mis pecados. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:20, si vuestro corazón os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
Está diciendo Juan, tienen que decidir, o ustedes escuchan la voz del que dijo perdonado es, la voz del que dijo consumado es, o escuchan la voz del que creó el corazón, o escuchan la voz mentirosa del corazón. Eso es lo único que nos da el ánimo. No se trata, ya no me acuerdo más de mi pecado, no, yo me acuerdo de mi pecado. El mismo apóstol Pablo, cuando hablaba de su pecado, lo recordaba, decía, yo fui un perseguidor, yo fui un blasfemo, lo hice en ignorancia, pero la misericordia de Dios fue más grande. Pensaba más en la misericordia que en el pecado. Y esa es la meta de este hombre. Este hombre, la manera en la que iba a llegar en el ánimo a su vida, no era que se le compusieran los pies, no era que sus pies se pusieran de pie. No, hay una diferencia entre una persona que experimenta la comodidad que trae un milagro y una persona que experimenta el ánimo que trae el perdón de pecados. Hasta cierto punto, la comodidad tiene que ver con que nuestras necesidades físicas sean de alguna manera cubiertas, mientras que el ánimo tiene que ver con que nuestros pecados hayan sido perdonados. De hecho, lo interesante es que en el pasaje que acabo de leer de Hebreos, la palabra que se traduce como para que no os canséis ni os desaniméis, la palabra desaniméis literalmente es la palabra alma. El alma y el ánimo están tan conectados que la manera o la salud de mi alma depende de cómo está mi ánimo entendiendo el perdón de pecados. Por eso que, hermano, déjame decirte algo. Algo que podemos ver de este hombre es que no existen cristianos que están abatidos por causa de las circunstancias. No lo existen. Lo leímos en Habacuc, aunque la vid no dé higo, aunque la vid no dé su fruto, aunque no haya ovejas en el establo, aunque no tenga nada, lo que está diciendo Habacuc, aunque no tenga yo nada, aunque esté viviendo en las peores circunstancias, con todo yo me gozaré. ¿Por qué? Porque no existe un solo cristiano que esté desanimado por causa de las circunstancias. Las circunstancias pueden traer dolor, las circunstancias pueden traer cierta preocupación, las circunstancias pueden traer aflicción. Sin embargo, el ánimo no es aquello que nos hace sonreír cuando las circunstancias están mal. El ánimo es aquello que nos hace confiar y nos hace descansar cuando las circunstancias no van a cambiar. Y eso depende del cuidado que yo le dé a mi alma. Los cristianos pueden estar bien por fuera, pero donde no hay disciplina para recordar la palabra, donde no hay disciplina para recordar el perdón, en todo eso donde no hay disciplina para recordar la manera en la que Dios ha olvidado nuestros pecados, nunca va a haber gozo ni ánimo independientemente de cuáles sean las circunstancias. Esto, hermanos, es lo que nos separa del mundo. Lo que nos separa del mundo no es que nosotros tenemos un Dios que nos hace un milagro y el mundo no. A veces eso es la marca que nosotros creemos de los hijos de Dios. No, es que nosotros tenemos a Dios como proveedor. El mundo también, hermano. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Es que nosotros tenemos a Dios como el que cuida de nosotros. Hay un sentido en el que Dios también cuida del mundo. Hace salir su sol, les muestra, dice Pablo en Hechos 17, las temporadas correctas para sembrar. Dios los educa, Dios provee el maíz, Dios provee todo lo que necesita el mundo. Hay un sentido en el que Dios también es el proveedor del mundo, aun cuando el mundo no lo conoce. Eso es lo que se llama la gracia de Dios, la gracia general de Dios, o la gracia que Dios da al mundo entero. Lo que nos separa a nosotros del mundo no es que tenemos a Dios como proveedor y ellos no. Lo que nos separa a nosotros del mundo es que conocemos el perdón del Señor de una manera que ellos no. Eso fue lo que separó a este hombre de los fariseos y de los escribas. Note cómo muestra esta diferencia en Mateo. Dice, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí,
Este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Está diciendo, la diferencia más grande entre el paralítico y los escribas no es que el paralítico recibió un milagro de Jesús y los escribas no. Esa no es la diferencia. La diferencia más grande es que el paralítico conoció el perdón, conoció el ánimo, conoció la vida a través de Jesús de una manera que los escribas no. Si lo único que nosotros podemos decir de Jesús es que es el que nos cuida, es el que provee para nuestras necesidades, es el que confiamos para sanarnos cuando estamos enfermos, hermanos, estamos diciendo lo mismo que dice el mundo. El mundo no duda que Jesús puede hacer todo eso. De hecho, note que inclusive el problema de estos fariseos no era ni siquiera que ellos dudaran de la necesidad que el hombre tiene de perdón de pecados. Ellos sabían que ellos necesitaban perdón. No están diciendo, ¿por qué dice que sus pecados les son perdonados y nosotros no necesitamos perdón? No, los fariseos y los escribas sabían que tenían la necesidad de que sus pecados fueran perdonados. En eso, estos escribas eran muy similares a cualquier persona que pueda estar aquí. Si yo le pregunto a una persona aquí, ¿tú crees que necesitas el perdón de pecados? 100%, si le pregunta a 10 personas eso, 10 personas le van a decir, sí. ¿Tú crees que necesitas que tus pecados sean perdonados? Sí. Es que el problema de estos escribas no era ese. Ellos sabían que necesitaban el perdón. El problema de cualquiera que esté aquí no es ese. El problema es que el hombre es alguien que puede saber que necesita perdón, pero no le gusta la manera en la que Dios tiene para perdonar. Ese es el verdadero problema. La pregunta no es si tú sabes que necesitas el perdón de pecados. La pregunta es si tú conoces a Jesús como el que perdona los pecados. Cualquiera puede conocer su pecado, pero la pregunta es, ¿conoces al Salvador de pecados? Cualquiera puede conocer su maldad. Por eso es que cuando una persona dice, yo vengo a la iglesia porque necesito que Dios me perdone los pecados, no está diciendo nada. Los mormones van a la iglesia por eso. Todas las religiones van a la iglesia por eso, porque entienden que necesitan sus pecados. De hecho, en este caso, note que los escribas tenían su teología correcta. Ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. A eso cualquiera puede decir amén. Esa no es la pregunta. El problema de los escribas y el problema de muchas personas el día de hoy no es que no crean que necesitan que Dios les perdone sus pecados. Miles de personas saben que Dios perdona, saben que Dios es Padre, miles de personas quieren a Dios como un Padre que perdona los pecados. La pregunta no es si quieres a Dios como alguien que perdona los pecados, la pregunta es si quieres a Jesús como el Salvador provisto de Dios para perdonar tus pecados. Por eso si tú estás aquí y no has creído en Cristo, mi pregunta para ti no es si sabes que eres pecador, tú lo sabes. Mi pregunta para ti no es si sabes que necesitas perdón, tú sabes que sí. Mi pregunta para ti es si conoces al Señor Jesús, porque según el apóstol Juan, el problema principal del hombre es que sabe y conoce su pecado, pero no quiere conocer al Salvador que perdona pecados. Dice Juan en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, jóvenes que están aquí, no es suficiente con que ustedes sepan que han pecado. Cualquiera sabe eso. Déjame te lo digo más claro. No es ni siquiera suficiente con que ustedes lloren por su pecado. Muchas veces esa es la señal que nosotros tenemos de que una persona es cristiana. Pastor, es que lloró por su pecado. Judas también. Es que lloró por su pecado y hasta dijo que se quería matar por el pecado. Judas también se mató, no solo quería, se mató, fue más allá. Eso no garantiza nada. La pregunta no es si tú
conoces que eres pecador, la pregunta es si tú has creído en el Señor Jesús como Salvador, porque tu problema principal no es que seas ignorante de tu pecado, tu problema principal es que amas tu pecado y por esa razón no vienes a la luz para que las obras no sean reprendidas. ¿Han creído? Si no han creído, no importa si lloran, no importa si se revuelcan en el piso, no importa si hacen berrinche, no importa si cada vez que pecan se quieren morir, no importa nada de eso. O nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, o nosotros experimentamos lo que estos escribas estaban experimentando en aquella ocasión. Note que el problema de los escribas era que sabían que Dios perdona pecados, pero no querían aceptar o reconocer a Jesús como el medio para el perdón de pecados. Y lo interesante de este texto es la reprensión de Jesús hacia estas personas. Porque Jesús definió la rebeldía de estos hombres de una manera muy distinta a la que nosotros lo hacemos. Muchas veces cuando nos preguntan a nosotros, ¿qué es el pecado? Las cosas malas que hacemos. No, hermano, eso es el fruto del pecado, eso no es el pecado. Matar es pecado, sí, pero ese no es el pecado como tal. Jesús, cuando juzga a estos fariseos o a estos escribas, no los reprende porque hicieron algo malo. De hecho, no habían hecho nada malo. La razón por la que les dice, ¿por qué pensáis? Si nota que no les dice, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Ellos ni siquiera dijeron, ¿quién se cree para perdonar pecados? El problema de estos hombres, ¿sabe usted cuál era? No era para este punto, no era que hicieron algo en contra de Jesús. No hicieron nada en contra de Jesús. El problema era que pensaron en contra de Jesús. Y ese es el problema del juicio. El problema más grande del juicio no es que Dios va a juzgar nuestras obras. Sí, Dios va a juzgar nuestras obras, pero alguien podría estar aquí y decir, bueno, lo bueno es que yo no he hecho tanto mal. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que Dios no va a juzgar tus obras solamente, sino antes de juzgar tus obras va a juzgar tus pensamientos. Tú puedes estar aquí el día de hoy y decir, estoy aquí, pero yo no quisiera estar aquí. Un día tienes que dar cuentas a Dios por ese pensamiento. Tú puedes estar aquí el día de hoy y decir, estoy aquí y ya quisiera irme. Un día tienes que dar cuentas a Dios ese pensamiento, porque lo peor del juicio no es que Dios va a juzgar tus obras. Eso es horrible. Lo peor del juicio es que Dios juzgará los pensamientos más escondidos de tu corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16 que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que tú le llamas secreto, Dios le llama escándalo. Lo que tú le llamas escondido, Dios le llama evidencia. Todo aquel pecado, el problema no es que cometes pecado, el problema es que piensas pecado, y todos los pensamientos de tu corazón, todos los pensamientos, todo mal pensamiento es contado, todo mal pensamiento contra alguna persona es contado como asesinato, así que tienes que enfrentar el juicio de un asesino. Toda codicia es contada como un robo, así que tienes que enfrentar el juicio de un ladrón. Hermanos, el punto aquí vuelve a ser claro. La vida comienza en la mente. O nosotros meditamos en el perdón y disfrutamos de su gracia, o nosotros meditamos en el pecado y conoceremos su disciplina y conoceremos su juicio conforme a lo que hay en nuestra mente. Por eso, jóvenes, yo no te estoy preguntando el día de hoy si pecas haciendo cosas malas. No te estoy diciendo cuándo fue la última vez que hiciste algo malo. Yo lo que te estoy diciendo es, has pecado con tu mente y esa mente tuya será juzgada. La razón por la que necesitas creer en el Señor Jesucristo es porque tu problema no son tus obras solamente. Tu problema no son tus obras, tu problema es tu mente. Así que o tú recibes un nuevo corazón, yo les daré otro corazón nuevo, dijo el Señor. O tú recibes un nuevo corazón, o tú vas a la condenación conforme a los deseos que hay en tu corazón. Porque si no has creído en Jesús, cree en Él.
el día de hoy. El problema de estos fariseos o estos escribas no fue que hablaron, no fue que dijeron algo, no fue que atacaron a Jesús. El problema de ellos es que pensaron. Así que mientras pienses estarás pecando. Cree en Jesús solo. Y ese es el punto de esto. El punto de este milagro no, como digo, no es que salgamos de aquí diciendo, ahora yo creo que Dios puede sanarme. Ahora yo creo que Dios puede sanar a mis familiares. Ahora yo creo que Dios puede levantar a un muerto. No, el punto aquí es, como dice el Señor Jesucristo, pues para que sepáis. ¿Para qué está este milagro aquí? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Dice entonces, él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El paralítico caminó no solamente como una señal de que Jesús tiene poder para restaurar a un enfermo, sino como una señal de que Jesús tiene poder para perdonar. Así que todos los que estamos aquí, no importa si vienes a la iglesia, eso no me preocupa. No importa si lees tu Biblia, eso ahorita no me preocupa. La pregunta es, ¿has visto esta señal como algo que te lleva a confiar solamente en el Señor Jesucristo? Porque el problema de estos hombres fue el problema típico de todas las personas. Vieron el milagro, vieron a Jesús, vieron al paralítico levantarse y nos dice que estas personas se asombraron. No dice que creyeron. Están reaccionando igual que cuando se terminó el Sermón del Monte. Dice que cuando Jesús terminó de predicar, las personas se asombraron de Jesús porque predicaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. El problema de estas personas es que reconocieron la autoridad sin creer en la persona que tiene la autoridad. Por eso que el punto de cada domingo no es que tú puedes venir a la iglesia y al igual que esta gente emocionarte por lo que pasa aquí. Emocionarte de alguna manera, inclusive yo creo que tú puedes venir a la iglesia, escuchar hablar del pecado y conmoverte de tal manera que llega a tu corazón convicción de que estás viviendo una vida desordenada. Yo creo que hay muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia, escuchan que se habla en contra de un pecado, tienen la convicción, eso que se dijo está mal y yo lo estoy haciendo, yo estoy mal, yo estoy pecando contra Dios y estoy totalmente convencido que las personas que dicen solamente yo estoy pecando contra Dios están camino hacia la condenación. Porque nadie es salvo por reconocer su pecado. ¿Qué dijo Faraón? Cuando vinieron las plagas, he pecado contra el cielo, Éxodo capítulo 10. Alguien diría, wow, mira, Faraón está reconociendo su pecado y lo estaba reconociendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nadie es salvo por reconocer su pecado. La gente es salva cuando conoce y confía en el Señor Jesucristo. Así que, no importa si tú lloras por tu pecado, no importa si te lamentas por tu pecado, no importa si te deprimes por tu pecado. La pregunta no es, ¿has conocido la tristeza por el pecado? La pregunta es, ¿has conocido el gozo por el perdón de pecados? Si eso no es así, cree en el Señor Jesús. Estas personas dijeron, wow, Dios le ha dado poder a los hombres. Ahora nosotros vemos a un hombre, a Jesús hecho carne, que este hombre tiene poder para levantar a una persona que está paralítica. Impresionante que estos hombres, cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados, ninguno glorificó a Dios. Cuando vieron al paralítico caminar, dice, todos glorificaban a Dios. ¿Qué nos dice esto? Que vieron el mensaje, vieron al mensajero, vieron la evidencia y pusieron más atención a la señal que hacia donde apuntaba la señal. Yo espero que eso no pase contigo. Me gusta la iglesia, eso es lo de menos. Me cae bien la gente de la iglesia, eso no importa. ¿Conoces al Señor de la iglesia? ¿Conoces al Señor de la iglesia? Jóvenes, no es
Antes la iglesia me parecía aburrida, hoy me parece más interesante. El punto de la iglesia no es que sea interesante. Yo no me preparo cada semana para presentarte algo interesante. El punto de la iglesia, el punto de lo que hacemos aquí es que sea fiel, es que dé a conocer al Señor, y el punto es que la iglesia tiene el mandato de proclamar el perdón de pecados en el Señor Jesucristo. ¿Has creído en Él? Sino todo lo que tú puedas sacarte de esta iglesia. Si conoces la iglesia pero no conoces al Señor de la iglesia, estás camino hacia la destrucción. Cree en Él. En este caso, Jesús da a conocer su autoridad. Cuando vemos al paralítico, dice: si yo tengo poder para levantar a un paralítico, yo tengo poder para sanarlo también. Pero al mismo tiempo da a conocer la actitud con la que Él perdona. Otros versículos 9 al 11. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que había venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Note que aquí se nos presenta una escena muy similar y al mismo tiempo muy distinta a la del pasado. Algo interesante es que si nosotros comparamos la escena del paralítico con la salvación de Mateo, es que ambos llegaron a Jesús postrados, ambos estuvieron ante Jesús sentados, el paralítico por causa de su enfermedad y Mateo por causa de su pecado. El paralítico llegó sentado porque no tenía fuerzas para caminar. Cuando Jesús conoció a Mateo, cuando vino a ver a Mateo, también estaba sentado, no por causa de su enfermedad, sino practicando la maldad. Es interesante la descripción que Mateo nos da, porque hasta cierto punto Mateo quiere que esta escena sea incómoda para nosotros. Como ustedes saben, en aquel tiempo, el hecho que Mateo nos presente a Jesús sentado con publicanos y pecadores, es porque hasta cierto punto Mateo quiere que esto nos incomode. En aquel tiempo el publicano eran las personas más rechazadas del mundo. Eran los que cobraban los impuestos. Todavía a uno no le gusta mucho hablar con alguien que cobra los impuestos. El IRS a mí no me cae muy bien. Pero si a usted le cae mal el IRS hoy, en aquel tiempo los publicanos eran mucho peor. ¿Sabe por qué? Porque el publicano era un judío que era considerado traidor, y el publicano era un judío que era reconocido, que era descrito como un ladrón. La combinación perfecta: traidor y ladrón. Era un judío que le robaba a otros judíos para enriquecerse a sí mismo y para enriquecer a la nación enemiga de los judíos. Que Jesús esté sentado con estos publicanos es el equivalente a que Jesús el día de hoy esté sentado con un pandillero. Bukele ya lo hubiese metido preso. Es el equivalente. Que esté sentado con un pandillero que le cortó la cabeza a alguien, con un pandillero que asalta casas, que cobra piso. Ese es el equivalente. Así que Mateo quiere que esto sea una escena incómoda. ¿Sabe por qué? Porque a simple vista pareciera que Jesús está desobedeciendo la palabra de Dios. Dice Salmo 26:5: aborrecí la reunión de los malignos. ¿Y con quién está sentado Jesús? Con los malignos. Y con los impíos nunca me senté. Así que los judíos decían: ¿cómo es que ese puede ser un maestro de verdad? Si la ley misma, los salmos, los hombres más piadosos, los hombres de Dios dijeron: aborrecí la reunión de los malignos y nunca me senté con ellos. Así que Mateo quiere presentar esta escena, y el punto no es mostrarnos a Jesús como alguien que desobedeció la ley. No es mostrarnos a Jesús como alguien que desobedeció la palabra de Dios. De hecho, el punto de aquí no es mostrar a Jesús, como muchos predicadores han dicho el día de hoy, como un salvador que desobedeció la palabra de Dios por amor al pecador.
Escuché a un predicador que dijo eso hace poco. Ese no es el punto. El punto aquí es mostrarnos la voluntad que Jesús tiene para salvar, porque es cierto que en el versículo 11 a los discípulos le preguntan: ¿por qué este maestro de ustedes se sienta con pecadores? Pero también es cierto que no existía una sola persona que pudo decir: ¿por qué este hombre actúa como actúan los pecadores? Hay una diferencia. El punto aquí, la razón por la que nos presenta el texto a Jesús sentado con pecadores, conviviendo, teniendo comunión, es porque para Mateo es importante que nosotros entendamos la autoridad que Jesús tiene para salvar, pero al mismo tiempo que entendamos el deleite que Jesús tiene al tener comunión con aquellos que Él salvó. Es decir, Jesús no es un salvador que salva y después, cuando ve nuestra debilidad, se arrepiente de habernos salvado. Jesús no es un salvador que salva y después, cuando ve nuestra debilidad, se arrepiente y dice: no debía haber rescatado a estas personas. El punto, ¿sabe cuál es? Para Jesús, el gozo de tener comunión con pecadores, Jesús no encuentra gozo en saber que nosotros hemos sido transformados solamente. ¿Sabe cuál es el gozo principal de Jesús? El gozo principal que Jesús tiene hacia ti y hacia mí no es saber que ahora lo obedecemos más que antes. Ese no es. El gozo principal de Jesús es saber que, siendo desobedientes, Él vino y nos encontró a nosotros. Jesús no se goza solamente porque tú viniste a Él. Jesús se goza principalmente porque Él te encontró a ti. Dice Lucas 15, 5 y 6, cuando habla de la parábola de la oveja perdida, que cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. Y no dice: porque la oveja volvió, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, Jesús no se goza de esta iglesia porque esta iglesia sea una iglesia que esté creciendo. Ese no es el gozo de Jesús. Y ese no debería ser nuestro gozo tampoco. Jesús se goza porque Él encontró a esta iglesia y la salvó, y nosotros nos gozamos no porque nosotros tenemos poder para obedecerlo, aunque ciertamente debemos obedecerlo. Sin embargo, nuestro gozo principal es saber que Él nos ha encontrado. Como decía el ciego: fui ciego, mas ahora veo. Ese es el gozo del cristiano. Y hermano, déjame te hago una pregunta. ¿Dónde estás buscando tú el gozo tuyo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Lo que tú haces por Dios o lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo tú has cambiado tu vida o cómo Dios ha cambiado y transformado tu vida dándose a conocer a ti? Lo más preocupante muchas veces de un cristiano no es cuando el cristiano vive una vida desobediente. Eso es muy preocupante, pero ¿sabes qué es lo que a mí más me preocupa cuando escucho a un cristiano? Cuando tiene mucho que decir de la madurez que él ha alcanzado, cuando tiene mucho que decir del servicio que él da al Señor y tiene muy poco que decir de cómo Dios lo ha encontrado a él. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Te doy gracias que no soy como nosotros hombres. ¿Sabes qué está diciendo el fariseo? Soy maduro. Ayuno tantas veces al día, doy diezmo. Lo que estaba diciendo el fariseo es: Señor, básicamente muy poco necesito yo de tu gracia. Por eso, mi hermano, ¿dónde está el gozo en que tú estás aquí el día de hoy? ¿Vienes a la iglesia para sentirte lleno de gozo o vienes a la iglesia porque el gozo de Dios está en ti por lo que Él ha hecho por ti? Muchas veces lo que presumimos es lo que nos dice dónde está nuestro corazón. El cristiano que más me preocupa a mí es el que más tiene que presumir. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Note que estos fariseos, el problema de los fariseos no era solamente que no les gustaba Jesús porque no querían reconocer su pecado. Los fariseos no querían reconocer su pecado, pero el problema principal de los fariseos era que ellos no veían la necesidad de la misericordia y ellos tenían mucha confianza en ellos hasta el punto
en que ellos se enojaban cuando veían a Jesús tratar a otro pecador con misericordia. ¿No te creas? Respondió Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Hermano, ¿tú quieres saber qué tanto entiendes tú la misericordia de Dios? Es cierto, debes saber qué tanto entiendes la misericordia de Dios dependiendo de cuánto ves que la necesitas. Si tú no piensas en la misericordia de Dios es porque crees que no la necesitas. Pero al mismo tiempo, la razón por la que Jesús les dice que vayan y vean lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, ¿sabes por qué? Porque el problema principal de los fariseos no era solamente que ellos no sentían que no necesitaban la misericordia de Dios. El problema principal de los fariseos era que ellos se molestaban cuando veían la misericordia de Dios derramada en otro pecador. Hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando otra persona es tratada con misericordia? El problema muchas veces de los cristianos no es que no conozcamos la misericordia solamente. Estos fariseos tenían la misma característica de Jonás. No es que no creían en la misericordia de Dios, creían en la misericordia de Dios, solamente que ellos querían ser los que decidían a quién se la daba Dios. Es como Jonás cuando Dios lo mandó a Nínive, dijo: ¿por qué a Nínive? Ellos no se la merecen. Siempre, hermano, que tú ves a una persona más inmadura que tú, siendo tratada mejor que tú, y dices: pero ¿por qué ellos? Ellos no se lo merecen, ellos han hecho más mal, él ha sido más inmaduro. Hermano, siempre que tú usas esas palabras, lo único que está saliendo a la luz es el fariseo que llevas en tu corazón. Siempre que hay en nosotros una queja por la misericordia que se da a otro pecador, eso es un fariseo. Cuando veas a alguien que es más inmaduro que tú, que se le han dado privilegios más grandes que los tuyos, si eso te trae una molestia, eso es solamente una evidencia de que para empezar nunca estuviste obedeciendo a Dios sino tus propios deseos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que como iglesia excusamos el pecado, no estoy diciendo que Jesús excusaba el pecado. Lo que estoy diciendo es que la característica principal del que reconoce la misericordia de Dios es que se alegra cuando Dios le da a conocer la misericordia en su vida y se alegra cuando Dios da a reconocer su misericordia a otras personas. Esa es la meta, que cada vez que nosotros hablemos, si confrontemos el pecado como Jesús lo confrontó, no vine a llamar a justos sino a pecadores, no vine a llamar a sanos sino a enfermos, que confrontemos el pecado con esas palabras, pero que confrontemos el pecado con ese mismo amor. Dice Pablo en Efesios 5:14 que debemos hablar la verdad en amor para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sabes cómo tú sabes que estás creciendo? Porque conoces la verdad, hablas de la verdad, pero hablas la verdad con la misma misericordia y con la misma paciencia que la habló Jesús. Reconoces el pecado del pecador, confrontas el pecado, pero lo haces con esa misma misericordia. Por eso esta semana, fíjate muy bien cómo respondes tú al pecado ajeno. Y ahí está tu corazón. Fíjate muy bien cómo respondes a la maldad ajena y ahí sabrás cuánta madurez hay en tu corazón. Vamos a orar. Amado Padre,